Vamos a comentar el caso 1, que trata de un angular que está soldado a una pletina, donde ejercemos un esfuerzo F de tracción y las soldaduras, que ahora vamos a dimensionar, reaccionan con dos esfuerzos diferentes, F1 y F2. Fijémonos que los cordones de soldadura son de una longitud distinta y ahora veremos por qué. En cuanto a dimensiones geométricas que intervienen, tenemos el canto B, es el canto total del angular, en este caso, para este ejercicio, es un angular de 50 milímetros, de 5 centímetros, y tenemos ubicado el centro de gravedad mediante la cota C. La primera ecuación, pues, la deducimos realizando sumatorio de momentos en el centro de gravedad del angular. Como cualquier sólido, el conjunto debe estar en equilibrio y por tanto el momento que ejerce la fuerza F1 por la distancia, en este caso sería la distancia C, es decir, F1 por C debe ser igual al momento flector que nos va a generar F2 por la distancia de su punto de aplicación al centro de gravedad. Por tanto, esto es F2 por la cota B menos C. Fijémonos que la fuerza F1 va a ser una fuerza proporcional a la resistencia de la soldadura, vamos a llamarle ahora de manera simplificada F super D, en nivel de tensión, por lo tanto esta tensión son newtons partido en milímetro cuadrado. Si multiplicamos ahora por el área del cordón, tendremos el esfuerzo F que es capaz de resistir esta soldadura en un estado límite de agotamiento. Por lo tanto, esta F1 será la tensión resistente por el área L1 por A sub 1 y a su vez multiplicamos por C. Y de la misma manera vamos a deducir el esfuerzo F2 que va a ser proporcional a la resistencia del cordón en términos de tensión, multiplicando por el área de este cordón 2, por tanto por L2 por A2 y multiplicando por el factor B menos C para equilibrar el momento flector. Y por tanto ya podemos eliminar en ambos lados de la ecuación la tensión resistente de la soldadura que interviene y deducimos la ecuación que tenemos escrita en la cual relacionamos la longitud L1 del cordón con la otra longitud. La segunda ecuación, evidentemente, es que F, es decir, el esfuerzo de tracción, debe de quedar compensado con dos esfuerzos F1 y F2. Fácil. Vamos a escribir ahora F1 haciendo sumatorio de momentos en este punto, por lo tanto, en esta ecuación de momentos F2 no va a intervenir, y por lo tanto F1 por el canto B, es decir, F1 por la distancia B debe ser igual a el esfuerzo F por esta dimensión, donde F la tenemos aplicada en el centro de gravedad. Por lo tanto, F por esta dimensión que es B menos C. Y de ahí deducimos esta ecuación que tenemos aquí escrita. Por lo tanto, elegido un angular, tenemos las cotas B y C, y conocida la fuerza de tracción, es decir, F, nos queda determinada la fuerza F1 que queda repartida para el cordón inferior. De la misma manera, ahora vamos a hacer el sumatorio de momentos, pero en la cota inferior, es decir, en este punto de aquí, de manera que la fuerza F1 no va a intervenir en esta ecuación, y vamos a escribir la ecuación de sumatorio de momentos iguales a 0, es decir, F2 por el canto B, F2 por B debe ser igual a la fuerza F por la cota del centro de gravedad aquí, que es precisamente C. Y de ahí deducimos esta segunda ecuación. Por lo tanto, una vez conocidos los esfuerzos F1 y F2, vamos a determinar las tensiones que aplican en el plano abatido con la terna de tensiones, recordemos, N, Tn y Ta, donde sabemos que la Tn sería una tensión embebida en el plano abatido de la garganta, por lo tanto Tn, pero la N significa que es perpendicular a la longitud del cordón. La otra componente sería T sub A, es decir, una tensión embebida en el plano abatido y en la dirección del cordón,
y la componente n sería precisamente una componente perpendicular al plano de la soldadura que estamos analizando. Una vez conocidas y deducidas esta terna de tensiones, vamos a, pues, es decir, voy a dibujarlo rápido. Si hemos deducido en este plano las tensiones NTN y TA, vamos a trasladar estas tensiones al plano de la soldadura, al plano de la garganta, es decir, a 45 grados, y por lo tanto deduciremos las tensiones sigma, tau n y tau a. Esto a través de las ecuaciones que ya conocemos, lo haremos de manera automática y ya con estas tensiones en el plano de referencia de la garganta ya podremos aplicar las ecuaciones resistentes que en este caso, nos manda o nos describe el Eurocódigo 3. Bien, pues aquí en el ejercicio tenemos una fuerza determinada, unas dimensiones de angular, tenemos la resistencia de la soldadura definida en este caso según normativa por la calidad del acero. Estamos utilizando un acero S275, tanto por el angular como por la pletina. Por lo tanto, a este acero S275 le corresponde una tensión de rotura de 430 megapascales y para la comprobación utilizaremos el factor de minoración de resistencia de 1,25 y utilizaremos el factor beta que va en relación con el acero utilizado. En este caso, pues le corresponde un beta igual a 0,85. Por lo tanto, la tensión en rotura de la soldadura será igual a FU dividido beta y gamma. Tenemos que validar que la tensión solicitante en el plano de la garganta sea inferior a la tensión resistente que precisamente se calcula con estos valores. Bien, en el ejercicio determinamos el valor de garganta a sub 1 y a sub 2. Atención con la compatibilidad entre los espesores de las chapas que estamos uniendo. Vamos a determinar una de las dos longitudes, L1, por ejemplo 120 milímetros. Por lo tanto, este cordón inferior lo vamos a determinar y automáticamente, según esta ecuación que ya hemos explicado, queda determinada la longitud del cordón superior para que el conjunto quede en equilibrio. Y dicho esto, ya podemos deducir las tensiones o la fuerza de cada uno de los dos cordones. Mediante la ecuación que también acabamos de deducir, tenemos las dimensiones del angular, la fuerza F de tracción y por lo tanto a F1 el F1 va a transmitir 72 kN y F2 28 kN. Fijémonos pues que ya tenemos un esfuerzo aplicado a cada uno de los dos cordones y ya tan solo nos queda deducir la tensión en el plano abatido de la soldadura definido por las ternas de tensiones NTN y TA. En este caso, como que esta fuerza F está aplicada en el plano del cordón y orientada según la dirección del cordón, es una componente T sub A que se deduce como F1 dividido por el área del cordón, A sub 1 L1. Por lo tanto, tenemos 200 megapascales. Automáticamente calculamos los esfuerzos en el plano de la garganta y por lo tanto tenemos en cuenta los 45 grados. Por lo tanto, sigma, tau n y tau a quedan determinados automáticamente y con estos valores ya podemos pues, hacer la comprobación final en la que tenemos que cumplir con dos condiciones, la condición 1 y la 2. La 1 combina las tensiones solicitantes mediante la ecuación de von-Mises, donde sigma al cuadrado más 3 veces, es decir, penalizamos aquí las tensiones tangenciales, 3 veces tau n al cuadrado más tau al cuadrado. Y este valor de solicitación, en términos de tensión, tiene que ser inferior a la tensión resistente que acabamos de comentar, definida por la tensión de rotura del material base que estamos utilizando. Fijémonos que la solicitación para este primer cordón, utilizando la ecuación de von-Mises, la tensión que se llama la tensión de comparación, nos arroja un valor de 346 megapascales y que la resistencia de nuestra soldadura está a los 404,7 megapascales. Por lo tanto, la resistencia es superior, ajustada a un 86% de aprovechamiento y cumplimos. La segunda ecuación prácticamente nunca es determinante y fijémonos que como que
tan solo tenemos tau sub A, pues en esta ecuación la sigma va a ser 0 y vamos a cumplir igualmente. Aplicamos el mismo método para la comprobación del segundo cordón, conocido el valor F2, el valor del esfuerzo que le toca a este segundo cordón, lo dividimos por el área, obtenemos la tensión en el plano abatido, la tensión T sub A, y automáticamente deducimos la terna de tensiones en el plano de la garganta. Por lo tanto, conocemos sigma, tau n y tau a aplicando estas ecuaciones y aplicamos el método direccional haciendo las dos comprobaciones. Fijémonos ahora que la tensión de comparación es exactamente la misma que en el cordón 1, 346,4. Es decir, que estamos dimensionando los cordones de soldadura de manera que ambos están trabajando a la misma tensión. Por tanto, el aprovechamiento para cada uno de los dos cordones es exactamente el mismo.